buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la revolución industrial. Conviene recordar que habíamos dedicado la clase anterior a hablar de algunas de las características del proceso industrializador. En ella se mencionaron, entre otras cuestiones, las innovaciones técnicas, la mejora de los transportes y la revolución agraria. Ahora bien, nos falta por abordar una cuestión fundamental en todo este proceso: el cambio en la población, las transformaciones demográficas. Y esa cuestión la vamos a dividir en dos partes. En primer lugar hablaremos de la transición demográfica y en segundo término de las grandes migraciones. La industrialización fue posible gracias a la auténtica revolución demográfica que se caracterizó fundamentalmente por un aumento constante de la población. Ya en el vídeo dedicado a la Revolución Industrial Británica habíamos explicado que entre 1750 y 1850 las islas multiplicaron su población casi por 5 y habíamos hecho hincapié en la importancia que eso tenía para la producción industrial y sobre todo para el consumo. Cabe plantearse, por tanto, cuáles fueron las causas de este crecimiento demográfico. En primer lugar, sabemos que la tasa de natalidad durante el antiguo régimen era muy elevada, situándose, en función del país o la región de la que hablemos, entre el 35 y el 45 por mil. Y como es evidente, ese alto índice de natalidad favorece el crecimiento de la población siempre y cuando la mortalidad y sobre todo la mortalidad infantil se mantengan en niveles bajos. Sin embargo, durante el antiguo régimen la mortalidad insisto, sobre todo la mortalidad infantil se mantuvo muy elevada, situándose en torno al 40 por mil. Sin embargo, a finales del siglo XVIII en Inglaterra y en el XIX en el resto de Europa, ese índice de mortalidad va a empezar a descender, situándose en torno al 20 por mil. Y sobre todo afecta, vuelvo a insistir, a la mortalidad infantil, que es la que más desciende en puntos porcentuales. Si bien siempre se ha hablado de 3 factores para explicar el descenso de la mortalidad: mejoras en la medicina, en la higiene y en la alimentación, hemos de hacer hincapié en este último, que está íntimamente relacionado con la revolución agraria. No en vano, si la producción agraria aumenta, la población estará mejor alimentada. Y una población mejor alimentada es menos propensa a sufrir hambrunas y también más resistente ante las epidemias y enfermedades. Podemos distinguir dos tipos de movimientos migratorios. En primer lugar estarían aquellos que se producían entre continentes, es decir, los intercontinentales, fundamentalmente en esta época entre Europa y América. Y en segundo término estarían aquellos que tenían lugar entre el campo y la ciudad, es decir, entre el medio urbano y el rural. Entre 1800 y 1930, aproximadamente 40 millones de europeos abandonaron el viejo continente. Y como hemos dicho, la mayor parte de ellos fueron a América, fundamentalmente a los Estados Unidos y a Canadá. Los motivos que llevaron a emprender estos viajes transatlánticos hemos de buscarlos, tanto en la presión demográfica como en la falta de trabajo, la situación de extrema pobreza e incluso en la inestabilidad política del continente europeo. En definitiva, buscaban un lugar donde vivir en paz y donde empezar una nueva vida cargada de oportunidades. El fenómeno que conocemos como éxodo rural-urbano se produjo fundamentalmente por dos motivos. El primero tiene que ver con el aumento de la población rural gracias a un fenómeno que acabamos de abordar, la transición demográfica. Y evidentemente el hecho de contar con más cantidad de población para los mismos puestos de trabajo llevó a que buena parte de la población rural no encontrara empleo. Y si a eso añadimos que la introducción de la maquinaria en las tareas agrícolas destruyó muchos puestos de trabajo existentes, parece lógico que esos habitantes del medio rural emigraran a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. Y el medio urbano, que está en pleno proceso de expansión industrial, proporcionó precisamente a esos campesinos lo que buscaban: un nuevo medio de vida. Se produjo, por tanto, un gran crecimiento de las ciudades, un crecimiento que fue bastante peculiar, pues no fue consecuencia de la natalidad, sino de los movimientos de población, por esa gran cantidad de gente que llegó procedente del campo.